En este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Muy buenos días para ti, Nayib. Buenos días a todos nuestros compañeros en cabina. Buenos días al país. Buenos días a todos los miembros del equipo técnico que hacen posible que este mensaje nuestro se amplifique en todo el país, y a la producción de esta estación, a don Bienvenido Rodríguez. Nuestro saludo a don Álvaro Arbelo, como siempre. Miren, dos cosas. La primera, la más breve de todas y más específica. Yo, hasta donde sé, y que me corrijan los compañeros en cabina que tienen más experiencia que yo, sobre todo en materia gubernamental, hasta donde recuerde, no hay ninguna imposibilidad legal que impida que una institución, una infraestructura hecha con recursos públicos se pueda utilizar mientras la misma se investiga, mientras la misma se le hacen levantamientos, mientras a la misma se le puede hacer cualquier tipo de procedimiento de investigación, por ejemplo, de sobrevaluación, de construcción, de si hubo correcta licitación, de si hubo la correcta aplicación de la ley, hasta donde yo recuerde. Y voy a poner ejemplos, como a veces me gustan, un poco extremos, puesto que hasta la Biblia, en las parábolas que el Señor utilizó, siempre hacía uso tanto de cantidades como de circunstancias extremas para que el ejemplo se entendiera correctamente. ¿Sabe usted la cantidad de puentes que hay en nuestras carreteras que posiblemente fueron hechos? Y digo posiblemente porque no tengo muchos casos comprobados en mi mente, que a lo mejor se hicieron no solamente con los materiales que no correspondían a la calidad contratada, que no se hicieron en el tiempo contratado, que se hicieron por debajo de los niveles de calidad que se requerían y que el pueblo dominicano a su vez merece. Sin embargo, esos puentes se utilizaron porque era mucho peor cerrarlos o derribarlos o demolerlos a la espera de construir a lo mejor la infraestructura idónea. Lo mismo podría compararse en carreteras, lo mismo podría compararse en embalses, presas, contraembalses y otras obras que a lo mejor faltarían algunos grados para llegar a la calidad óptima. Y esto no quiere decir, y pienso en el Metro de Santo Domingo, una obra que para mí es idónea, necesaria, y que incluso desde su primera etapa construida, hecha, solamente hemos defendido que se amplíe, que lleguemos a aquel plan maestro de las 6 líneas metropolitanas, más la posibilidad de en algún momento en sus confines metropolitanos, desde ahí generar las terminales ya de un ferrocarril regional. En ese sentido, la idoneidad de una obra o de cómo se haga puede ser discutida, pero la obra, una vez hecha, hay que defenderla, porque es un caudal de recursos públicos. Las últimas declaraciones que se han emitido en relación a la... por cierto, ahora tiene un nombre más elegante, al centro penitenciario de Las Parras. Las Parras suena mucho más elegante que la idea que en nuestra mente existe de la Victoria, de la vieja Victoria. A mí me ha parecido todo el tiempo una enorme contrariedad que no se le siguiera dando curso a la terminación, a los aspectos que podían faltar para poner esa obra en uso, mientras al mismo tiempo se hacía cualquier investigación que se considerara fuera necesaria. Lo demás es eso, lo demás. El egregio y siempre desacertado, en mi opinión, Claude Joseph, político haitiano, que así como pasa en la música, alguien está como pegado en el momento. La política haitiana viene a ser una especie de hit parade de gente que sale cada cierto tiempo y utiliza su puesto público, su condición de funcionario de un Estado casi inexistente, para desde esa plataforma convertirse posiblemente en el interlocutor de un espíritu nacional de la política haitiana, no tanto así del pueblo haitiano, sí de la política haitiana y de ciertas élites de ese país, que siempre encuentra forma de que la República Dominicana sea el país culpable de la desgracia de los haitianos, sobre todo los que están fuera. Claude Joseph ha dicho una verdad a medias, que como toda verdad a medias lleva de manera implícita una mentira. La verdad que ha dicho y con la que nadie podría estar en desacuerdo sobre el planeta Tierra, nadie que tenga un uso racional de las capacidades que nos hacen una especie inteligente, podría estar en desacuerdo con cualquier crítica al racismo, porque el racismo no debe tener espacio en la especie humana, en la sociedad moderna, y mucho menos después del largo y doloroso aprendizaje que ha llevado para la humanidad el supremacismo racial. Cualquier idea de supremacismo de una raza, cualquier idea de supremacismo de una etnia sobre otra, todo el mundo sabe lo que ha provocado en el terreno.
en el terreno de batalla, en el terreno social, en materia del costo que ha tenido al momento de segregar a un grupo. Y todavía al día de hoy en algunas naciones donde existen etnias de segunda, donde hay grupos que por su origen, que por su condición, mantienen un rechazo incluso más allá de lo que el Estado de Derecho muchas veces busca proteger, todo el mundo sabe lo que esto cuesta. El racismo se expresa en la República Dominicana, sí, sin dudas. Hay, muy penosamente, una parte de la República Dominicana que tiene dentro de sus vicios de comportamiento una preferencia por lo blanco sobre lo negro, sin importar ni los méritos, ni las capacidades, ni los logros que puedan tener dos seres humanos que al final son iguales. La etnia, el grupo que conocemos como Homo sapiens, la especie humana desde el punto de vista biológico, no tiene razas. Desde el punto de vista biológico, la raza es un concepto que ha tenido una creación artificial cultural y que obedece sobre todo a la parte más visible de nuestro físico, que es la concentración o la falta de melanina en la piel. Otros rasgos que pudieran y que se estudian en la antropología, como es, por ejemplo, los haplogrupos, las divisiones genéticas que implican la adaptación a un área. Se sabe, por ejemplo, por la carga genética y por tu procedencia, por tu ascendencia, pues de dónde una parte de tus ancestros podían venir, puesto que hay toda una adaptación del género humano al desierto, al páramo, a la tundra, a la taiga, a los diferentes bioclimas que existen en el mundo. Y eso guarda una gran relación también con el desarrollo de esas etnias que el mundo pues conoció durante mucho tiempo como razas, aunque el término, insisto, es biológicamente incorrecto, y que permitió lamentablemente cuando la Ilustración y la Enciclopedia llegan como momentos históricos al mundo entre el siglo XVI, XVII, XVIII, uno de los primeros frutos de ese conocimiento fue bastante incorrecto. Fueron muchas pseudociencias y una de ellas tenía que ver con las ideas del conde de Gobineau, tenía que ver con las ideas de muchísimos racistas que establecieron teorías, unas de la alimentación, otras del clima, pero todas basadas en la idea de un supremacismo racial, de que habían grupos humanos que por su constitución física, por su apariencia, aparentemente eran supuestamente más aptos para la inteligencia y el desarrollo, desconociendo así otros factores que se han presentado y que han permitido a algunos grupos humanos obtener grandes grados de avance y a otros no tanto. En ese sentido, ¿quién no le va a dar la razón al señor Joseph? Claro que sí, el racismo es malo aquí y donde quiera. Ahora, mucho cuidado con señalar, porque a veces el dedo que señala está seguido por 3 o por 4 que señalan en dirección contraria. Mucho cuidado, señor Joseph. La República Dominicana no ha tenido nunca en su cuerpo de leyes, ni en sus peores momentos, ha habido en el cuerpo legislativo de la República Dominicana desde su independencia ningún código, ninguna ley, ningún acápite, ningún párrafo, ningún inciso que premie una etnia sobre otra. No es el caso de Haití, donde la venganza ante el colonizador blanco, que claro está, hizo y deshizo, arrasó con la dignidad, la escasísima dignidad que se les reconocía a los esclavos que vinieron de África y que terminaron poblando esa nación y convirtiéndose en la mayoría de su componente étnico, de su componente humano. El deseo muchas veces de venganza, no solamente de haber obtenido la independencia política, sino de haber ganado una guerra que fue racial, que fue económica, además de obviamente el resultado político que dio como nación independiente Haití, terminó culminando dentro de ese espíritu nacionalista también un espíritu étnico, donde había un rechazo a que cualquier ciudadano que no fuera negro ocupara cargos públicos. Y de hecho la propia historia haitiana no es más que un enfrentamiento entre una élite mulata y entre una gran masa extraordinaria de negros. En Haití hubo intentos de establecer monarquías. De hecho, ya en 1804 se proclamaba un imperio haitiano gobernado por Dessalines. Cuando hubo la división norte-sur, el norte, regido por Henry, se proclama monarquía, Henry I, mientras el sur era la república, que a la vez igual era una dictadura que dirigía Pétion. Aunque Boyer no se declaró como rey, gobernó como tal. Posterior a Boyer apareció Soluc, que se declara rey primero y emperador después. Y en todos esos intentos de crear espacios caricaturescos de monarquías en el Caribe, hubo pues toda una división creada y continuada después de la colonia de octavones, cuarterones. Se calculaba que cuántos abuelos tuyos eran blancos o mulatos, cuántos eran negros puros. Señores, curiosamente, a donde más se ha practicado un racismo institucional entre penosamente gente que lo ha sufrido y padecido, ha sido del lado
occidental de la isla, de la Española, no tanto del lado oriental. ¿Que ha tenido el lado oriental? Claro, está sus propios estigmas, pero claro que sí. ¿Y quién va a negarlo aquí? Ha habido una preferencia de lo hispano por encima de lo africano, ha habido una preferencia de lo caucásico, de lo blanco, por encima de la mezcolanza que somos. Ahora, el resultado es bastante distinto. Somos la sociedad más mestizada de toda América Latina. Ni Brasil, ni Cuba, ni Puerto Rico, ni Panamá, que son otras sociedades con importantes grados de mestizaje, tienen como la República Dominicana ese omelette, esa mezcla que nos impide tener un fenotipo puro. Trate de señalar en su mente, piense por un momento, voy a hacer como Conde, cierre los ojos, menos lo que están manejando, y piense en el fenotipo de un dominicano. A reflexionar, ¿verdad? Sí, pero cuidado si se duerme. Lo que están manejando sobre todo. Sobre todo. Entonces, cuando Conde dijo esa vez, cierre los ojos, yo pensé que iba a ir en la 27 entera. Pero bueno, en todo caso, sí haga ese ejercicio mental. Intente pensar en cuál es el fenotipo que usted le daría a un dominicano en el mundo. No existe. Los dominicanos somos variados, de un pueblo a otro, de una región a otra. Una mezcla. El ocoeño a lo mejor tiene un fenotipo más típico y distinto al que necesariamente tiene alguien de San Pedro, porque tienen historias distintas. Más español. Igual que los primeros nativos de la zona de Jarabacoa. Por ejemplo. De Baní también. Y sin embargo, son tan dominicanos como los de Samaná, donde hubo una importante afluencia de los cocolos norteamericanos. Claro. Entonces, la dominicanidad tiene el tesoro de la diversidad. Con esto no queremos decir que no tengamos barreras que hay que seguir derribando. Claro que sí. Hay que seguir educando los recursos humanos nuestros, sobre todo los más jóvenes, en tolerancia, en diversidad y en el entendimiento de que la suprema igualdad de los vivos es la ley, la otra es la muerte. Después de ahí, ¿qué hace una persona más meritoria que otra? Sus resultados, su disciplina, su ingenio, su creatividad, pero teniendo los mismos derechos. José Luis, pero a veces por un apellido que no sea propio de la República Dominicana, hay gente que quiere cuestionar tu dominicanidad. Por ejemplo, ¿ha pasado? Sí, a mí me ha pasado. En el caso de a mí me ha pasado. De los grupos hay gente de origen que me árabe. dice que yo no soy dominicano. No, pero tú no eres dominicano. Más que cualquiera. Más que cualquiera, mi hermano. Yo soy más dominicano que el plátano. Naciste, vives, trabajas y tratas de defender el mejor proyecto de país. Entonces, yo voy a cerrar diciendo lo siguiente. El señor Joseph, mire, el voto más... Sí, el plátano no es dominicano, esa musacia vino. De la India. La trajeron de Isla Canaria, pero la hemos hecho nuestra. La hemos hecho nuestra. A la mala la hemos hecho. Por eso hago la aclaración. La aclaración. Miren, cierro diciendo de la siguiente manera. ¿Ustedes saben cuál es el voto más sincero que hay en los pueblos? Lo hemos dicho aquí siempre. Es la migración. El voto con los pies. Usted va a donde está mejor, punto. Va a donde hay más seguridad jurídica, donde hay más espacio económico, donde usted puede integrarse a menor costo a un tejido productivo, donde su vida no corre menos peligro, y donde hay que sacrificar, un ejemplo, Rosendo, que conoce el drama de la migración. Pero ¿a dónde va? A donde puede y pudo desarrollar un proyecto de vida, fortalecer el proyecto suyo y de su familia, y donde pudo desarrollar una serie de habilidades que a lo mejor esas mismas habilidades en este país generaban menos rentabilidad. Hay que decirlo. Los haitianos no salen de su país porque el clima les moleste, no salen de su país porque quieran ir a veranear a los Alpes suizos, no están saliendo de su país porque les guste un poquito más el clima argentino. No, son expulsados de un territorio donde el Estado que allí existe les ha fracasado por más de 2 siglos, y donde hoy por hoy daría la impresión de que no estamos más cerca, sino parece más lejos de que esa nación desarrolle un Estado de Derecho fuerte, de que esa nación pueda comenzar por algún lado a dar visos de cierta institucionalidad, de cierta fortaleza que pueda permitirle, no solo a ellos, a los que nacieron allí, sino quizás a los hijos de los propios haitianos en el mundo, pensar más adelante en retornar con capitales, con ideas, con conocimientos, y desarrollar un proyecto de nación próspero. Mira, la nación dominicana, señor Joseph, no es perfecta, eso lo sabe todo el mundo, pero con su imperfección ha atraído gente, no solo de Haití, norteamericanos, alemanes, rusos, venezolanos, que también, huyendo de su propia desgracia socioeconómica y política, han encontrado en la República Dominicana, con sus graves defectos, espacios de integración. Somos una nación en ese sentido rara en el mundo, porque generamos migración. Nosotros hemos generado migrantes. Hay más de 2 millones de dominicanos en el mundo de nacimiento de origen que han tenido en algún momento que marcharse porque sus proyectos de vida han encontrado más espacio en otros lugares. Pero al mismo tiempo que tenemos esos 2 millones fuera, tenemos dentro otros tantos hijos de otras naciones hermanas que aquí han encontrado un espacio.
La República Dominicana tiene que mejorar aspectos institucionales, comportamientos de sus instituciones, las imágenes de algunas políticas públicas, claro que sí, pero no es usted, ni nadie de la clase política haitiana del momento, ni mucho menos los que han ocupado esos puestos públicos, que tienen en este momento la moral ni el presupuesto para darnos lecciones, y mucho menos en un tema tan difícil y duro como es la vieja idea, equivocada por demás, del supremacismo racial. Llévatelo, Cundo.